En el Centro Cristiano Pentecostal nos levantamos y resplandecemos, porque sabemos que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre los hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, se levanta la gloria del Señor. Bienvenidos a la palabra de Dios que trae la vida del cielo a tu corazón. Buenos días, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos en el nombre de Cristo Jesús reunidos en espíritu. En el nombre de Jesús seguimos firmes y hacia adelante. Y recuerden que estos días los hemos llamado unidos sin estar reunidos. Pero la iglesia sigue en el nombre de Jesús hacia adelante, creyendo que nuestro Dios Todopoderoso tiene el control de todas las cosas. Yo te vengo a decir hoy, no dudes por favor, Dios tiene el control. Yo te vengo a decir hoy, y esto se llama así, no te desanimes, Jesús es tu sanador, Jesús es tu proveedor, Jesús es todo para nosotros. Ora conmigo esta mañana, ahí donde estás, levanta una palabra de alabanza y de gratitud hacia nuestro Padre Celestial. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad. Gracias por nuestros hermanos, Señor, en todo el mundo. Gracias por esta nación en donde nos has permitido nacer. Gracias, Padre Celestial, porque tú tienes el control de nuestras vidas. Tú tienes el control de nuestras familias. Vamos, hermano, di conmigo, Señor, gracias, porque todo está bajo tu dominio, bajo tu control. Gracias, porque tú permites todas las cosas para bien de los que te amamos, para bien de los que te buscamos. Dile, Señor, gracias, y te decimos juntos hoy, gracias. Te suplicamos que tu palabra nos nutra. Te suplicamos, Señor, que tu palabra nos edifique. Te suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, que traigas paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amada iglesia, estamos acá en el nombre de Cristo Jesús y vamos hoy a seguir con este tema que hemos iniciado la semana pasada. Jesús es mi sanador. Jesús es tu sanador. No te desanimes. Sigue adelante. Si tienes al lado ahí a alguien, dile, no te desanimes, sigue adelante. A ti mismo tienes que decirte cada día, no te desanimes, sigue adelante. Jesús es tu sanador. Es algo que tenemos que seguir confesando, que seguir creyendo. ¿Sabes que cuando el pueblo de Israel proclamaba que venía el año de jubileo, tocaban una trompeta, era la trompeta de jubileo? Y ese jubileo, esa trompeta, indicaba que la tierra iba a ser liberada, los esclavos iban a ser liberados. Y el Señor vino a eso, vino a anunciar el año de jubileo, el año en que somos libres, o el tiempo de gracia, que quiere decir ese año de jubileo, que somos libres de angustia, de enfermedad. Sí, escúchame, de enfermedad. Somos libres de temor. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros y más allá de eso, Cristo murió en la cruz del Calvario para dar al ser humano ese año de libertad, ese año de jubileo, ese tiempo de gracia en que vamos a ser o somos liberados del pecado y del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Pero también eso incluye ese año de la gracia, ese tiempo de la gracia, esa trompeta que se toca para indicar que viene el año de jubileo. Bueno, esa trompeta también indica que Jesús vino a redimir no solo nuestras almas del pecado, sino nuestros cuerpos. Y sí, hablo de este cuerpo mortal. Yo quiero que leas conmigo, ve conmigo a Juan 3, 14 y 15.
Recuerda, esto se llama no te desanimes, Jesús es tu sanador. Juan 3, verso 14 y 15 dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Nosotros encontramos acá a Jesús hablando con Nicodemo y explicándole, tocándole la trompeta del evangelio, indicándole lo que significaba el evangelio y para qué Jesús había venido. Nicodemo, como conocedor de la ley, como un sabio de Israel, entendía perfectamente bien a qué se refería Jesús cuando estaba hablando de la serpiente en el desierto que levantó Moisés. Y Jesús le dice a Nicodemo, para que el evangelio tenga efecto, para que el evangelio venga a producir lo que tiene que producir el reino de Dios, las buenas nuevas de salvación, bueno, el Hijo del Hombre, que es Jesús, él se estaba refiriendo a él mismo, tiene que ser levantado de la misma manera en que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y cuando todos crean en el Hijo del Hombre, entonces el mundo será salvo. Pero vamos a ver, ¿a qué era a lo que se refería Jesús cuando estaba diciendo y estaba hablando de Moisés y la serpiente que levantó en el desierto? Todo el Antiguo Testamento y casi todas las cosas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento son símbolo o son tipo de lo que iba a significar el Evangelio de Jesucristo. Si nosotros nos vamos al libro de Números, capítulo 21, verso 4, lee conmigo y vamos a ir leyendo los textos poco a poco. Números 21, verso 4 dice así: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. En estos dos primeros textos nosotros encontramos la situación en donde estaban en este momento el pueblo de Israel. Quiero que recuerden que el pueblo de Israel fue esclavo de Egipto, sufrieron en Egipto y Dios a través de Moisés los liberó milagrosamente. Ellos ya habían visto acá tremendos milagros. Primero, ellos vieron lo que Dios hizo con las plagas de Egipto, en Egipto, para liberarlos. Luego ellos vieron cómo Dios delante de ellos abrió el Mar Rojo. Luego en el desierto, en el camino, ellos encontraron que no había agua y encontraron agua desde la roca. Ya Dios les había hecho milagro tras milagros. Ellos a este punto en donde estaban, ellos ya habían visto la mano poderosa del Señor. Pero esta era una gente terca, esta era una gente, que era difícil de aprender a reconocer los milagros del Señor. Y en esta ocasión, ellos vienen de conquistar a varios enemigos. Si leemos anteriormente, ellos ya vienen conquistando, ¿verdad? Y sobrepasando bastantes obstáculos y conquistando el camino, conquistando y venciendo a algunos enemigos por las tierras por las cuales tenían que pasar en el camino del desierto. Pero llegaron a este punto en donde lo lógico hubiese sido que en este punto en donde estaban en el monte de Or, aquí dice que estaban allí, lo lógico hubiese sido que ellos siguieran un camino recto hacia la tierra de Canaán, porque ellos estaban cruzando el desierto hacia la tierra de Canaán.
Pero en este punto, Moisés, que era quien los guiaba, fue dirigido por el mismo Dios para que en vez de seguir un camino recto, un camino más directo, ellos bordearan un monte. Es decir, sí, lo que se veía según los que no conocían el camino, que era la mayoría del pueblo, por supuesto, ellos nunca habían estado ahí, Moisés tampoco, pero lo que se veía es que era más fácil, y atiéndanme bien aquí, era más fácil seguir por ese camino que se veía hacia adelante, por ese camino derecho. Pero Dios condujo y guió a Moisés a que él dirigiera al pueblo a rodear la tierra, a rodear esa tierra de Edom y a no pasar por en medio. Porque por en medio iban a tener más problemas, aunque el camino era más fácil, aunque el camino era más rápido, aunque conforme a la vista natural era mejor seguir derecho y seguir por ese camino, esa tierra de Edom. Dios guió a Moisés a que hicieran el camino más largo. Cuando ellos empiezan el camino y es el camino más largo, y sí, quizás es más difícil, tenía más dificultades ese camino, había que caminar más en medio del sol, en medio del desierto, y empezaron a pensar, ay, pero nos hubiésemos ido por el otro camino, ay, pero sinceramente, ¿cómo es que tenemos que pasar este camino tan largo? Esto no se acaba nunca. Y empezaron a pensar, me imagino yo, y empezaron a cansarse y les dolían los pies y les dolía todo y ya ellos estaban cansados y en vez de agradecer a Dios, en vez de recordar las victorias, los milagros pasados, empezaron a ver lo dificultoso y lo largo del camino. Cuando ellos empiezan a ver eso, entonces dice que el pueblo se desanima. Y cuando el pueblo se desanima, y atiéndeme muy bien acá, yo te dije que esto se llamaba no te desanimes, Jesús es tu sanador. Cuando el pueblo se desanima, dice la palabra de Dios que empezaron a murmurar. Pero esto no empezó simplemente, ¿verdad?, de la murmuración, sino que esto empezó con un pensamiento. Quizás se sentían agotados y no se acordaron de los milagros, no se acordaron a quién servían, no se acordaron de quién los había liberado, no se acordaron de las obras magníficas de Dios en medio de ese camino dificultoso. Y por no acordarse de eso, se desanimaron y empezaron a murmurar. Murmuraron en contra de Moisés y murmuraron en contra de Dios. Y eso fue lo que hizo que sobre ellos cayera maldición. Y vamos a seguir leyendo. Siga conmigo en el capítulo 21, verso 6. Cuando ellos empezaron a decir, ¿verdad?, que tenían fastidio, dice el verso 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Lo leo otra vez y léalo conmigo otra vez. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Si nosotros vamos a lo que ellos estaban haciendo, ellos se desanimaron, murmuraron y dijeron qué fastidio, no estábamos mejor en Egipto, no era mejor. Y quizás alguno de ellos empezó a decir, bueno, era mejor que nos hubieras introducido por el camino derecho que nosotros veíamos adelante y tú nos pusiste a rodear este monte y nos hiciste hacer el camino más largo. Yo quiero que tengas pendiente eso. Y eso les hizo que sobre ellos viniera una maldición, y la maldición fue que empezaron a salir serpientes en el desierto. Hasta ahora el Señor los había protegido de esas serpientes. Hasta ahora el Señor los había guardado de esas serpientes. Hasta ahora el Señor los había guardado de tantas dificultades, pero ellos empezaron a murmurar.
y empezaron a decir qué fastidio, era mejor cuando estábamos allá, eran mejor los tiempos pasados, ojo con esto. Yo no sé por qué tenemos que pasar por acá. Cuando ellos empezaron así, cayó la maldición sobre ellos, salieron, dice, serpientes ardientes. Eso quiere decir que eran serpientes que cuando mordían producían ardor, y empezó a morir mucho pueblo de Israel. Empezó a morir mucho pueblo de Israel. Fíjense, esto a nosotros nos tiene que llamar la atención y nos tiene que hablar y nos tiene que hacer reconocer que muchas veces nosotros no sabemos apreciar las bendiciones del Señor. Vemos siempre lo malo, y es verdad, a veces el camino se pone difícil, a veces el camino es largo. Díganme usted si no es largo esta cuarentena y todo esto que estamos viviendo es largo, y cuando ya parece que se va a acabar es largo y sigue largo y sigue dificultoso y sigue peor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a murmurar y no nos acordamos de a quién servimos? Nosotros servimos al Dios Todopoderoso. Y si Él nos ha permitido recorrer un camino más largo, con más dificultad, porque nosotros no podemos negar que el camino por el que estamos andando, todos, es más largo, es de mucha dificultad, y unos tienen más dificultades que otros, pero finalmente todos estamos en el camino largo, en el camino de dificultad, en el camino que no sabemos cuándo se va a terminar esto y por qué estamos pasando por esto. Pero yo te quiero decir hoy, en medio de ese camino de dificultad, Dios sabrá por qué nos hace pasar por ese camino de dificultad. Pero en medio de ese camino de dificultad, Dios sigue obrando milagros. En medio de ese camino de dificultad, tenemos que recordar quiénes somos. Porque si no recordamos que nosotros somos la niña de sus ojos, la novia del Cordero, el pueblo escogido por Dios para anunciar las glorias y las maravillas de Dios en cualquier circunstancia. Si no nos acordamos de eso, entonces en el camino de dificultad que tenemos que pasar, se nos va a olvidar quiénes somos y vamos a empezar a desanimarnos. Vamos a empezar a murmurar unos contra otros. Vamos a empezar a murmurar de la situación. Vamos a empezar a murmurar de lo difícil que estamos viviendo. Vamos a empezar a murmurar de por qué a mí, y Dios no quiere eso, porque esa murmuración, ese fastidio, ese desánimo, que Satanás eso es lo que quiere. Satanás quiere desanimarnos, pero no permitas que el diablo te desanime. No importa por qué camino tienes que pasar. Muchos han tenido que pasar por el camino de la enfermedad. Muchos han tenido que pasar por el camino del no tener. Muchos han tenido que pasar hasta por el camino del hambre. Pero en el nombre de Cristo Jesús yo te digo hoy, sigue confiando, no te desanimes. El Señor es tu sanador y el Señor es tu proveedor. Y si Él te ha hecho pasar o nos ha hecho pasar por ese camino, este camino que es de más dificultad, de mayor dificultad, Él tendrá sus razones, pero a donde nos va a llevar es a un camino de gracia, de gloria, de bendición, porque Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Ahora, esta gente de Israel, leímos en el verso 6 que el Señor mandó una plaga que los estaba matando. Y cuando ellos se dan cuenta que esta plaga los estaba matando, entonces recapacitaron. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que venir una plaga que mate? ¿Por qué tiene que venir un castigo? Para que nos demos cuenta que el desánimo, que la murmuración, que el fastidio lo que hacen es alejarnos de Dios y no acercarnos al propósito del cual Dios quiere que nosotros seamos participantes. ¿Por qué? Cuando ellos se dan cuenta de esto, entonces, sigue diciendo el texto y leemos el verso 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta.
y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la cual puso sobre un asta, y cuando alguno mordía a alguien, entonces miraban a esta serpiente de bronce y vivía. Aquí el Señor que hace la llaga, el Señor cura. Pero cuando el Señor cura, esta gente se da cuenta de que su murmuración, escuche, su murmuración, su fastidio, su desánimo, su hablar mal en contra de Moisés, su hablar mal en contra del camino que estaban viviendo y que estaban pasando y por el cual estaban pasando, que era más difícil, sí, pero era el camino por el cual tenían que pasar. Esta gente cuando se da cuenta, ¿y cómo se dan cuenta? Porque Dios les envía un castigo. Y el castigo es que las serpientes los mordían y los mataban. Ahora, mire, aquí abro paréntesis para hablar del castigo. Cuando Dios castiga a alguien, sobre todo a sus hijos, cuando Dios envía algo por un castigo que es diferente de una prueba, Dios a quien se lo envía, se lo hace saber que es porque es un castigo, es por un pecado que la persona hizo y merece un castigo. Explico. Cuando un papá está corrigiendo a su hijo y tiene que castigarlo, el papá, para que el castigo tenga efecto, haga efecto, el papá tiene que explicarle al hijo, al niño, a la niña, tiene que explicarle, yo te estoy castigando porque lo que hiciste no se hace. Por ejemplo, yo te estoy lavando la boca con jabón porque la grosería que dijiste no tienes que decirla. Por ejemplo, yo te estoy quitando la televisión porque te portaste mal y no hiciste la tarea, por ejemplo. Es decir, cuando es un castigo, cuando tú estás enfermo por un castigo de Dios, que no todas las enfermedades son por castigo de Dios, ojo con eso, esto tiene que quedar bien claro. Cuando tú estás pasando algo muy malo como castigo o por castigo, se supone que es porque cometiste un pecado y el pecado merece un castigo. Pero Dios, si es que Dios te quiere castigar, porque el Señor dice que, en la Biblia dice que el Señor al que ama castiga, al que ama disciplina. Pero si es por un castigo de Dios, Dios te lo va a hacer saber a ti clarito y tú lo vas a reconocer. Y cuando tú lo reconoces, Dios enseguida te da el camino para ser restaurado. Ahora, diferente de las pruebas, todos los cristianos vamos a tener pruebas. Las pruebas son para fortalecernos en carácter, las pruebas son para que nosotros podamos crecer y madurar, para que nosotros podamos depender más de Dios y menos de nosotros. Fíjense que en este capítulo también hay una buena enseñanza, una buena enseñanza de lo que es el castigo y la prueba. El camino de dificultad, de cansancio, de rodear la tierra de Edom para seguir hacia la tierra de Canaán, ese camino era de mucha dificultad. Ese camino los hacía sentir cansados, más cansados. Ese camino quizás, ¿verdad?, le dolían más las piernas, era más dificultoso para llevar las cargas que tenían que llevar. Ese camino era una prueba. Ese camino puede ser comparado con una prueba, que era difícil, que estaban sudando, que se sentían mal, que ya no podían más. Pero si ellos hubieran seguido con agradecimiento, ellos hubiesen superado la prueba sin ser castigados. Cuando ellos murmuraron, cuando ellos pecaron, cuando ellos dijeron, ¿por qué nos metieron por aquí? ¡Qué fastidio esta prueba por la cual estamos pasando! No era necesario este camino. Entonces necesitaron ser castigados para que se dieran cuenta de su actitud. Ojalá que me la agarren. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús que el Espíritu Santo te esté revelando esta diferencia. Entonces necesitaron ser castigados y vino esa maldición y los mató.
Como era un castigo, y era un castigo para corregir el mismo pueblo por revelación de Dios. Ay, Dios mío, pecamos. Entonces fueron donde Moisés: por favor, Moisés, ruega a Dios por nosotros. Hemos pecado contra ti y contra Dios, ruega por nosotros. Y Moisés intercede por ellos. Dios les da, ¿verdad? Y le dice a Moisés: bueno, hazte una serpiente de bronce de la misma figura de esas que están picando a la gente, y levántala. Cuando la serpiente fue levantada en un asta, todo el que veía a la serpiente era sanado, era librado de esa maldición. Ahora, eso es símbolo, es tipo de lo que vino a hacer Cristo por nosotros. Todos nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos nosotros necesitamos al Redentor, a Jesús. Y cuando vemos a Jesús, cuando vemos a Cristo y creemos que Él murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, entonces nosotros recibimos la gracia de la buena nueva del Evangelio. Pero la recibimos en dos maneras. Número uno, para ser librados de la muerte eterna, de la muerte del pecado. Pero número dos, la recibimos también porque somos librados. En esta tierra somos librados de la enfermedad, que es por maldición. De la enfermedad que viene como una maldición por un pecado o por el pecado. Cuando nosotros miramos a Cristo en la cruz del Calvario y creemos en el sacrificio precioso, tenemos que creer necesariamente en el perdón de los pecados. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado, pero el cuerpo de Cristo que fue inmolado, que fue sacrificado, que fue lacerado en la cruz del Calvario, el cuerpo por su llaga, fuimos nosotros curados. Y esa es una trompeta que tenemos que sonar fuerte. Nosotros somos curados. Este cuerpo mortal viene a ser libre de la maldición de la enfermedad, de la maldición que produce la enfermedad, de la opresión que produce la enfermedad. Entonces tú me vas a decir: bueno, pero yo estoy enfermo. Bueno, pero a mí me dio esto. Y bueno, pero muchos cristianos y buenos cristianos, según nosotros, han muerto a causa de esta pestilencia. Bueno, miren, yo sé, y no porque muchos cristianos se hayan muerto, y yo sé, se están muriendo, y me duele, y es terrible, pero no porque cristianos se hayan muerto por COVID. Dios sabrá, Dios tiene un propósito, Dios es soberano, y no todo el que se muere por una enfermedad es por una maldición, no, Señor. Pero no porque haya sucedido eso, nosotros tenemos que dejar de predicar que Cristo es nuestro sanador y que el sacrificio de Cristo Jesús no solo vino a limpiar de pecado, sino que vino a curar este cuerpo mortal. Y yo quiero hoy tocar esa trompeta bien fuerte. El Señor dijo allá en el templo, antes de iniciar su ministerio, después que Él fue transportado al desierto, llegó, regresó y entró en la sinagoga y leyó el libro de Isaías. Y una de las cosas que dijo: yo estoy aquí para proclamar el año agradable del Señor. Y el año agradable del Señor se refería al año de jubileo que tenían que vivir o que practicaban los del pueblo de Israel, en donde la tierra era libre, la dejaban descansar, y los esclavos en ese año de jubileo, que sucedía cada 50 años, ese año de jubileo, dejaban libre a los esclavos eran libres. Y el Señor vino, y yo digo, voy a tocar duro esta trompeta, porque en ese día del jubileo se tocaba una trompeta. Y nosotros hoy tenemos que tocar esa trompeta fuerte, bien fuerte. ¿De qué? De decir que Jesús es nuestro sanador. Porque acá lo que acabamos de leer y lo que acabamos de estudiar y lo que acabamos de ver en las Sagradas Escrituras, cuando la serpiente fue levantada y todos miraron, todos fueron libres del pecado que habían cometido, fueron perdonados de su pecado, pero fueron sanados. Porque dice que la serpiente los picó. Es decir, estaban enfermos en el cuerpo. Y cuando ellos miraban y creían, el cuerpo era restaurado y era sanado.
nosotros tenemos que entender que sí, estamos pasando por una prueba muy difícil. ¿Quién la mandó? No sé, pero yo sé que mi vida, o por qué fue, no sé, pero yo sé que mi vida la controla Dios, la controla el Espíritu Santo, y el Señor es dueño de mi vida, y el Señor tiene un plan y un propósito con mi vida y con la tuya. Dios tiene un plan y un propósito con tu vida. Que tengamos que pasar por un camino difícil, que a veces el camino difícil representa que tuviste que pasar la enfermedad. A veces el camino difícil, la prueba difícil representa que alguien que amabas partió con el Señor. Y esa es la prueba por la cual tienes que pasar. Pero ten cuidado, que cuando estemos pasando por esa prueba, cualquiera que ella sea, no nos olvidemos de quiénes somos y de que tenemos que mantener una actitud agradecida, una actitud entendiendo y sabiendo a quién hemos servido, a quién servimos, no a quién hemos servido, a quién servimos y a quién pertenecemos. Pertenecemos a nuestro Dios Todopoderoso. Y Él ha dicho de ti y de mí que tiene pensamientos de bien y no de mal. Él ha dicho de ti y de mí que Él cumplirá su propósito en nosotros, que Él está perfeccionando su obra hasta el día de su venida. Eso es lo que Él ha dicho de sus hijos. Él ha dicho de sus hijos que todas las cosas por las cuales tenemos que pasar sus hijos nos ayudan para bien. Él ha dicho de nosotros que Él es el que perdona nuestros pecados, pero no solo perdona nuestros pecados, el que sana nuestras dolencias. Y no importa el camino por el cual tengamos que pasar. Yo quiero recordarte, para que Moisés llegara a ser el libertador de Israel, tuvieron que pasar alrededor de 80 años. Primero 40 años en el desierto, 40 años en la casa de Faraón, que estuvo muy bien. Luego 40 años en el desierto y luego 40 años para llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, y no entró, solo la vio. Es decir, el hombre tuvo una preparación para ver la bendición que Dios le había, el propósito de Dios para él. Tuvo que pasar muchísimo tiempo, el camino era largo. Para que David, desde que fue ungido hasta que llegara al trono, pasaron alrededor de 10 o 17 años aproximadamente, nadie se pone de acuerdo. Pero pasó mucho tiempo. Abraham, para que viera la promesa que Dios le había dado, tuvo que pasar dificultades. Tuvo que pasar un camino bien largo, 25 años. Y esos 25 años fueron 25 años de pruebas y de dificultades que él tuvo que pasar. Para que José, del pozo al palacio, como es el título de un libro, del pozo al palacio, pudiese llegar a ser lo que Dios quería que él fuera, pasaron alrededor de 17 años, y eso sí fueron 15 años. 15 años fueron los de José, desde el pozo al palacio, desde que él soñó que iba a ser un príncipe, un rey, y todos se iban a postrar delante de él. De manera que fue un camino de prueba, fue un camino de dificultad, pero ninguno de estos héroes de la fe, ninguno de estos hombres murmuró en contra de Dios. Ellos se mantuvieron firmes, se mantuvieron humildes delante de Dios, se mantuvieron como viendo al invisible, como dice la Biblia acerca de Abraham, viendo al invisible. Si el pueblo de Israel en este tortuoso camino de rodear la tierra de Edom hubiesen sido agradecidos, hubiesen esperado en Dios, se hubiesen calmado, no hubiesen querido hacer rápido, porque ellos querían hacer rápido porque había un camino más fácil y más directo. ¿Por qué nos metieron por este camino tan difícil? Ese fue el problema de ellos. Cuando no quisieron aceptar el camino de prueba, el camino de dificultad, el camino difícil, entonces vino la maldición sobre ellos de la serpiente.
Y yo te quiero decir hoy, amado pueblo del Señor, cuidado, este camino de dificultad vamos a pasarlo en agradecimiento. Vamos a pasarlo más cerca que nunca de nuestro Señor. Vamos a honrar a nuestro Señor y vamos a honrar quiénes somos. Vamos a agradecer por cada problema, dificultad, circunstancia difícil por la cual tengamos que pasar. Es muy duro todo lo que estamos viviendo. Es muy difícil todo lo que estamos viviendo. Es muy difícil, pero en el nombre de Jesús vamos a superarlo. Pero en el nombre de Jesús seguimos proclamando que el Señor es nuestro sanador. Y vamos a tener una actitud de agradecimiento, porque nosotros sabemos que hemos sido redimidos de la maldición. Pero para que esa maldición no se convierta en algo negativo para nosotros, nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios en agradecimiento. Si nos ha tocado caminar este camino de dificultad y de pruebas, vamos a hacerlo con la esperanza en que el Señor tiene todo dominio, todo poder, toda autoridad y todo el control. Quien domina es nuestro Dios, quien reina es Jesucristo. Y este cuerpo, quien lo cuida, quien lo levanta, quien lo restaura, mira lo que dice la Biblia. En estos días leímos ese salmo: en medio de la enfermedad el Señor hace suave tu cama. En el nombre de Jesús, cree esa palabra. Agárrate de esa palabra de que a pesar de cualquier cosa, el Señor sigue siendo tu restaurador y tu sanador. Lo que Satanás quiere es que nos desanimemos. Satanás empieza a tirar flechas por aquí y por allá. Si tú dejas que esas flechas caigan en tu mente y en tu corazón, te empiezas a desanimar. Y cuando te empiezas a desanimar, empiezas a pensar todo lo negativo. Todo lo que dejamos atrás, todo lo que éramos antes, todo lo que hacíamos antes, en el nombre de Jesús, vamos a dejar de mirar atrás y vamos a aceptar esta nueva realidad. Porque si seguimos mirando hacia atrás, vamos a convertirnos en estatua de sal. Y no vamos a seguir hacia adelante a lo que Dios tiene para nosotros. Y lo poco sería convertirse en estatua de sal. Quizás van a salir serpientes de maldición y nos van a picar, pero en el nombre de Cristo Jesús, a este pueblo, a esta gente de Dios, ninguna maldición va a caer sobre nosotros, porque estamos guardados y protegidos, y porque nosotros, escúchame, porque nosotros mantenemos una actitud de alabanza, de adoración, y mantenemos nuestra fe firme en que Jesús es nuestro sanador. El pueblo no solamente fue libre de su pecado, porque ellos tuvieron que arrepentirse. Para que hubiera esa solución, ellos tuvieron que reconocer, arrepentirse y mirar a la serpiente. Y fueron libres de pecado, pero fueron sanados en su cuerpo. Y yo vengo a decirte hoy, nosotros somos libres de pecado si aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús. Si tú crees que alguna maldición está sobre tu vida, revísate y dile al Señor: Señor, dime, si esto es un castigo, dime, yo me arrepiento. Pero si esto es una prueba, Señor, te agradezco. Gracias, porque de esta prueba voy a salir fortalecido en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, puedes estar, ya te dije, pasando por cualquier circunstancia. Dios está ahí para escucharte. Dios está ahí para guiarte. Dios está ahí para hacerte saber qué es lo que tienes que hacer. Si seguir hacia adelante y mantener una actitud de gracia, de agradecimiento al Señor y pasar por cualquier dificultad con valor y valentía, vas a salir a bendición. Y si en cambio por lo que estás pasando quizás es un castigo, Dios te lo va a revelar, te vas a arrepentir, arrepiéntete. A mí me asusta. Tanta gente está viendo todo lo que estamos viviendo y todavía juegan al cristianismo. Y todavía creen que están bien. Y todavía siguen en su pecado. Señor, ten misericordia, ten piedad, Padre Celestial. Ten misericordia y ten piedad. En el nombre de Jesús. Todavía siguen en su fornicación, en su brujería, en su adulterio, en el nombre de Cristo Jesús. Mira, cualquier pecado Dios puede perdonarlo, pero tienes que arrepentirte, reconocerlo, arrepentirte
y salir hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Cristo viene pronto, pero entre tanto estemos acá, el sacrificio de Cristo vino a dar perdón de pecados y vino a sanar este cuerpo mortal en el nombre de Cristo Jesús. Lo creo y lo seguiremos proclamando en el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Hoy en el nombre de Cristo agradecemos cada prueba por la cual hemos pasado, Señor. Gracias porque cada prueba, cada camino difícil que hemos tenido que transitar nos ha hecho, Señor, depender más de ti. Nos ha hecho madurar y crecer y saber que eres tú el que domina. Y es a ti a quien servimos, Señor. Gracias. Gracias. Yo oro para que en el nombre de Jesús tu iglesia sea fortalecida en medio de la prueba. Señor, en el nombre de Jesús, si alguno está viviendo un proceso de disciplina de tu parte, yo te pido que tengas misericordia, que abras su mente, abras su corazón y que sea sensible en el nombre de Cristo para pedir perdón, para arrepentirse, Señor, y que el Espíritu Santo le guíe a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Ahora, Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús y reprendemos todo desánimo. Si te has sentido desalentado, dile: Señor, me arrepiento y en el nombre de Cristo Jesús te suplico que me fortalezcas en el poder del Espíritu Santo y que todo desánimo se vaya en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, si hemos murmurado. Perdónanos, Señor, si hemos dicho que fastidio, ya no aguanto más. Perdónanos, Señor, perdónanos y límpianos con tu sangre, Padre Celestial, y ayúdanos a seguir hacia adelante, mirando a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre para limpiarnos de pecado, y que cuando Cristo fue lacerado por esas heridas, Señor, nosotros somos sanados en el nombre de Cristo. Y gracias porque venciste la muerte y resucitaste al tercer día, y de esa manera, Señor, nosotros somos más que vencedores, más que victoriosos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos por el que está enfermo, reprendemos toda enfermedad y decimos: Jesús es tu sanador, Jesús es tu sanador. Toda opresión que ha traído esa enfermedad, yo la reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Toda opresión y toda mentira del diablo que ha puesto Satanás en tu mente por sentirte débil por la enfermedad, en el nombre de Jesús la reprendo en el nombre de Cristo Jesús, y te declaro en libertad, en liberación, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús eres sano, eres libre, y levántate en el nombre de Cristo, porque el Señor te ama. El Señor te ama. Oh, gloria al nombre de Cristo Jesús. El Señor tiene buenos planes para cada uno de nosotros. Solo tenemos que levantarnos y creer que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, que vino a darnos vida. Y vida no solamente en el más allá, sino vida abundante aquí en esta tierra. Señor, un cuerpo enfermo, un cuerpo débil, Padre, está oprimido, está desanimado. Por eso en el nombre de Jesús te suplicamos, te clamamos, Señor, detén la muerte, detén la plaga, por favor, detén toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, llévate esta plaga a lugares secos, llévate toda peste, Señor, en cualquiera de sus formas, a lugares secos en el nombre de Jesús, que no pueda seguir dañando a tu pueblo, que no pueda seguir dañando a tus escogidos, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro sanador. Nosotros, Señor, nos apoyamos, Padre Celestial, en la herida de Cristo, en el cuerpo que fue lacerado de Cristo Jesús. Por tu llaga soy sano, por tu llaga, por la llaga de Cristo eres sano, por la llaga de Cristo eres sano. Vamos, decláralo en el nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo eres sano, sano en esta tierra, para proclamar aquí y ahora las verdades del Señor, la gloria de Dios. Gracias, Señor.
Señor, porque creemos que tú haces milagros. Gracias porque creemos que tú sanas al enfermo. Gracias porque creemos que ahora mismo, Señor, estás levantando las vidas, estás levantando los cuerpos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Recibe gloria, honor y alabanza. Oh Padre Celestial, fortalece a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde y sé firme. Sé fuerte y valiente. No te desanimes. Jesús es tu sanador. Amén.